si el micro este ya está correcto. No se escucha, ¿verdad? Ahora se escucha mejor. Estupendo. Hemos pasado hoy un momento de incertidumbre, pero está todo controlado. Mira, yo voy a tomar una buena práctica que hace nuestro hermano Óscar. Nuestro hermano Óscar, pues, no es dependiente del reloj. Ahora mismo son las 12 casi y cuarto y yo voy a tomar también ese buen consejo. Y es, eh, vamos a tener hasta la 1:15 aproximadamente, si Dios lo permite. Y bueno, si nos tenemos que ausentar, nos ausentamos, pero nos hemos retrasado un poquito y bueno, creo que el tiempo que estemos juntos puede ser de bendición y nada más. Pues mira, comenzamos orando. Padre, porque hemos venido a escucharte a ti, Dios mío, hemos venido a escuchar tu palabra, hemos venido a que tu Espíritu Santo, Señor, nos trabaje en nuestro corazón, Señor, para ser obediente a tu palabra, para ponerla en obra, Señor. Y en esta mañana te rogamos, clamamos, Señor, que sea tu voz la que escuchemos, Señor, que no sea una voz de hombre, Señor, sino que tú hables con cada uno de nosotros y que tú sigas haciendo esa transformación para parecernos cada vez más a la imagen de Cristo, Señor, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo. Amén. Primera pregunta, ¿cómo se le quita un hueso a un perro grande? ¿Vale? Digo grande. ¿Cómo se le quita? Lo tiene mordido. ¿Y cómo se le quita ese hueso a un perro grande? Mi hermana es sabia y ha dado con la solución, dándole un trozo de carne. Esto es algo que ya hemos comentado en otras ocasiones, pero me parecía oportuno volverlo a referir. A mí me lo enseñó nuestra hermana Felisa, que ella sabemos que está con nuestro Señor y Salvador. Y ella lo decía, no discutas con alguien que, por ejemplo, en el tema de alguien que sea católico, de que si las imágenes para arriba, muéstrale a Dios, muéstrale a Cristo. Como el perro soltará ese hueso y tomará eso que es algo más sublime. En este caso, en lo que estamos hablando es que hay muchas personas que están agarradas a idolatría, que están agarradas a cosas que no tienen sentido y que muchas veces el confrontarlo directamente con el error no es suficiente, sino el camino es mostrarle a Cristo, mostrarle al supremo y suficiente Cristo. Una vez que tú ves a Cristo, ves cómo es, no como nos lo imaginamos, no como nos lo han dicho, sino cómo su palabra lo declara, caemos rendidos ante Él. No hacen falta convencimientos nuestros. Sabemos que además nosotros no podemos convencer a nadie, sino que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que convence a las personas. Así que en esta mañana vamos a tratar de quizás el pasaje más sublime que hay en la Escritura sobre la descripción de Cristo. Es algo extraordinario, es algo tremendo. Simplemente con leerlo tendríamos suficiente, no tendríamos que hacer más. Me gustaría que me acompañase a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo del 15 al 20. Por mucho que lo leamos, no nos vamos ni a cansar ni va a ser en balde. De verdad que os animo a leerlo una y otra vez, porque nos da una foto, entre comillas foto, sublime del Supremo Cristo. Mientras llegamos al texto, ya hemos escuchado en predicaciones anteriores, porque estamos tratando
esta carta, ¿no?, a los colosenses, que aunque los colosenses hacían cosas que estaban conformes a la voluntad de Dios, se habían introducido falsos maestros y tenían ciertos problemas. Tenían ciertos huesos, pero eran huesos envenenados, huesos que tenían que soltar. ¿Y cómo lo hace Pablo? Pues lo hace mostrando al Supremo Cristo. Vamos a leer el pasaje desde el versículo 15. Bueno, comenzamos con el versículo 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Está hablando de Cristo, ¿verdad? Este es el antecedente de nuestro texto. Porque ahora vamos a escuchar una y otra vez Él, y todo eso se refiere al antecedente, a Cristo. Así que, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Porque por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Sublime, sublime. No sé cuántos Él hay, pero hay bastante, y nos hablan de Cristo. Y nosotros todos tendremos una imagen de Cristo. Y sales a la calle y preguntas y tienen su imagen de Cristo. Es una imagen de un revolucionario o de un hombre que se quedó en la cruz. Pero lo que importa es que nuestra imagen sea conforme a lo que Dios dice. Y aquí nos da una muestra clara de quién es Cristo. De quién es Cristo, ¿no? En el caso de los colosenses, que es lo que estamos tratando, ¿verdad? Ellos, como he comentado, tenían falsos maestros que en base a temas filosóficos, a temas de dualidad entre que la materia es buena y la materia es mala, pues estaban introduciendo falsas enseñanzas. Si no sabemos la verdad, es posible que nos dejemos arrastrar por cosas que parezcan buenas. Eso pasa mucho en Internet. Parece que todo lo que está en Internet es bueno, pero podemos extraviarnos si no sabemos realmente cuál es la verdad. Entonces, los problemas que aquí tenían es que, en primer lugar, ellos negaban la deidad de Dios. La deidad de Cristo. Ellos negaban la deidad de Cristo. Negaban su encarnación y su resurrección. Por todo esto que en otras predicaciones se ha hablado, ellos pensaban que la materia era mala, ¿verdad? Y por tanto, ellos también negaban la suficiencia de la salvación de Cristo. Ellos decían que era necesario, pues, un conocimiento superior y otra serie de cosas. O sea, que Cristo no era suficiente. Así que, de verdad, hermanos, este es un texto, lo hemos puesto también en el boletín para que lo recordemos durante la semana. Es un texto glorioso, glorioso. Vamos a considerar esta mañana cuatro aspectos, cuatro facetas que nos va a mostrar realmente la supremacía de Cristo. Y nos va a hacer también tirar nuestros huesos, porque a lo mejor tenemos algunos huesos nosotros, y agarrarnos a ese señorío de Cristo para la salvación de nuestras almas. Y mirad, Cristo es Dios,
Cristo es Dios. Cristo es supremo en la creación. Lo hemos cantado. Yo estaba diciendo, parece que le he dicho a los hermanos que elijan las canciones, ¿no? Y claro, después yo mismo he caído, digo, no, si es que nosotros alabamos de forma cristocéntrica, ponemos a Cristo en el medio, ponemos nuestras predicaciones también en el medio, adoramos a Dios Padre, a Dios Hijo y a Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, tenemos 4 facetas, ¿vale? La primera faceta es que Cristo es Dios. La segunda faceta es que Cristo es supremo en la creación, lo que conocemos, lo que tocamos, lo que vemos y lo que no vemos. La tercera es que Cristo es supremo en la nueva creación. Nuestro hermano José Sáez ha hablado del nuevo nacimiento. Esa es la nueva creación. Él es la cabeza de la iglesia y Él es supremo también en la nueva creación. Y por último, el cuarto aspecto es que Él es suficiente para la salvación. Y lo vamos a ver desde aquí. Vamos a intentar extraerlo de aquí, ¿verdad? Y todos tenemos en nuestro ser, ¿no?, un pensamiento sobre Cristo y hemos escuchado, Cristo es Dios, ¿verdad? Él es Dios. Pero tenemos esa imagen tan real como cuando hemos participado del pan y el vino, que vemos que siendo Dios, ¿verdad? Lo sabemos mentalmente, pero siendo Dios, se hizo hombre y se entregó por ti. Pues vamos a leer en el versículo 15. Y es el primer aspecto. Cristo es Dios. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Y como comentaba, aquí está rebatiendo Pablo ya una de las falsas enseñanzas. Ellos decían, estos falsos maestros decían que Cristo era un ángel, una emanación de parte de Dios que era buena. Era como si hubieran diferentes emanaciones de ángeles que habían llegado, que habían partido de parte de Dios, ¿no? Y Él era una buena. Y incluso decían que tantas emanaciones, una llegó a ser mala. Y esa mala era tan mala que construyó el mundo. Porque el mundo para ellos era malo porque era materia, ¿verdad? Entonces, difícilmente, si Cristo se encarnó, cuerpo humano, podía ser Dios, ¿verdad? Así que aquí Pablo quiere dejar claro que Jesús es Dios, que es Dios encarnado y es el creador del universo. Y dice que es la imagen del Dios invisible. Invisible, a Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos indican que Dios es espíritu y que un espíritu no tiene cuerpo, no tiene ni carne ni hueso, es invisible. Pero Dios se hizo hombre y Cristo es Dios hecho visible. Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Es la imagen y es de la misma sustancia. Cuando pensamos en imagen, a mí se me viene un versículo en Génesis 1:26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Verdad? Eso es un versículo conocido. No nos dice que nosotros somos la imagen, sino que Dios hizo al hombre conforme a la imagen. Dios nos hizo parecidos a Él, ¿verdad? No en su perfección moral. Él es perfecto, Él es santo, santo, santo. No en nuestros atributos, no en los atributos suyos de poder. Él es omnisciente, Él omnipresente. Nosotros no somos así, ¿verdad? Pero sí, hay rasgos de la personalidad de Dios, que lo vemos en la Escritura, que también lo tenemos nosotros. Nosotros podemos pensar como Dios piensa, podemos sentir como Dios siente, podemos decidir, tenemos capacidad de decisión. Así que esa imagen que Dios
que Dios nos puso al hombre, en el hombre, se quebró cuando el hombre pecó. Y si tuviéramos que resumir mucho cuál es la historia de la humanidad, la historia de la humanidad es Dios restaurando su imagen en el hombre. Dios restaurando su imagen en el hombre. Y como el hombre no podía hacer esa restauración, ¿verdad? No podíamos por nuestra propia medio hacer eso, porque estábamos apartados de Dios y no teníamos tampoco un modelo a que aparecernos. Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre y entró en nuestra historia. Acompañadme por favor a Juan capítulo 1. Estamos aquí viendo que era necesario esa reconciliación y que era necesario también tener un modelo. Y en Juan capítulo 1, del 1 al versículo 4, dice: en el principio en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Así que vemos como el verbo estaba en el principio, era con Dios y era Dios. Y dice en el versículo 14 que el verbo se encarnó. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El verbo se encarnó y nos manifestó a Dios. Mirad lo que dice en el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo es la perfecta representación de Dios. En 2 Corintios 4:4 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que Jesucristo es Dios, es una réplica exacta de Dios, porque es de la misma sustancia, es de la misma esencia. Y mirad lo que dice en Hebreo 1:3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y dice posteriormente: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es de la misma sustancia, de la misma esencia. ¿Por qué? Mirad en nuestro texto, en el versículo 19, Colosenses 19. En nuestro texto dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud de Dios. Y en Colosenses 2:9 podemos ratificar lo que estamos diciendo, porque dice Colosenses 2:9: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Por lo tanto, nosotros lo sabemos porque el Espíritu Santo así nos lo dice, pero sabemos porque leemos, sabemos porque así nos lo declara su palabra, que Cristo es Dios. Pero de todas formas, si tuviéramos que utilizar nuestro punto de vista solo, ¿vale? ¿Qué podríamos esperar si Dios se hiciera hombre? Si no tuviéramos la Escritura, ¿qué podríamos esperar? Pues podríamos esperar que no tuviera pecado, ¿verdad? Dios es santo, que no tuviera pecado. Pues Jesús no tuvo pecado. Que hablara cosas que fueran tremendas y que hiciera grandes influencias en las personas. Y así habló Jesús como nadie habló. Y la influencia que nadie ha tenido, ¿verdad? También que hiciera milagros, ¿verdad? Si es Dios, y Jesús lo hizo. Que perdonara pecados, y también lo hizo, porque Jesús es Dios. Él mismo se declara como Dios. Recordad cuando le dijo a sus discípulos:
El que me ha visto, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿verdad? Él mismo lo estaba declarando. Y a los judíos, yo y el Padre uno somos, ¿verdad? Y cuando los judíos fueron a apresarle y le dijeron que había sido porque él mismo se declaraba Dios. Todo esto lo cumplió Jesucristo. Mirad lo que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estos falsos maestros decían que era uno más de los ángeles. Y aquí está diciendo que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra. Y así será con todos los seres angelicales, ¿verdad? El Dios que nadie ha visto, se ha manifestado en la persona de Jesucristo. Es independiente de lo que cada uno de nosotros podamos pensar de cómo es Dios. Lo decía antes, en el mundo hay diferentes visiones, diferentes situaciones. Este miércoles, hablando con una familia en la despensa que es musulmana, ella decía, no, entre el Corán y la Biblia no hay mucha diferencia, solo Jesús, solo el niño Jesús, me decía, solo la diferencia es toda. La diferencia es toda. La diferencia se ha hablado aquí también de otras religiones. Este es el núcleo de los ataques de Satanás, la deidad de Cristo. Así que Él es supremo y merece nuestra adoración. Él es supremo, merece nuestra adoración y sumisión. No sé si os ha pasado alguna vez que en alguna reunión pues habéis estado hablando con alguien y habéis estado debatiendo sus opiniones y tal, y a lo mejor han dicho después, cuando yo no estaba, pero ¿tú sabes quién era ese? Ese que ha investigado, ese que no sé qué. Y entonces ya tu pensamiento sobre esa persona ha cambiado en un segundo, porque has visto la realidad que antes no conocías. Y nosotros estamos viendo esa realidad de Cristo. Nosotros tenemos una imagen de Cristo, cada vez tiene que ser una imagen más cercana a la realidad. ¿Sabéis por qué? Porque esto va a cambiar nuestro pensamiento y nuestras acciones. Y además por algo importante, que aquí está en juego las almas de las personas. Las almas de las personas. Por eso el tener un concepto de Cristo conforme a su palabra es muy importante, ¿no? Es fundamental. Así que nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿está Cristo en un lugar preponderante en nuestra vida o solo importante? Hemos leído, ¿no? Las palabras estas que dicen aferrarse, que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿verdad? Y aferrarse. Yo tengo que confesaros que al igual que muchas personas, ¿no? Yo a lo único que me podía aferrar era aquello que podía tocar, aquello que estaba creado. Y yo es lo único que me podía aferrar. Todo lo demás no entraba en mi cabeza. ¿Y sabéis qué? Que Cristo es supremo en la creación también. Y este sería el segundo aspecto. Que Cristo es supremo también en la creación. Porque Cristo es Dios. Cristo es supremo en la creación porque Él es soberano.
Él es soberano, Él es el creador de todas las cosas y Él es el sustentador de todas las cosas. Cristo no está en un sitio, no es una imagen que hay que ir a echarle cuenta. Cristo no es el Señor de Sevilla. Cristo es el creador de todas las cosas. Él es soberano, Él es sustentador. Y lo vemos en el versículo 15, en la segunda parte. Mira, dice, el primogénito, dice, Cristo es el primogénito de toda creación. Primogénito de toda creación. Y esto tiene que ver con lo que decíamos antes. Ellos decían, los falsos maestros, es una emanación más, es un ángel más. No, es el más excelente y supremo de toda la creación. Pablo tiene que estar debatiendo y tiene que estar abriendo los ojos a los colosenses en que esas enseñanzas que estaban haciendo no son así. Y está mostrando ahora mismo al supremo y creador. Mira, dice, aquí hay una cuestión y es la palabra primogénito. Primogénito, prototokos, tiene dos significados. En nuestra cultura solo se utiliza uno y es el primero nacido. El primero nacido, ¿vale? Y para nosotros es sencillo y tal. Pero para la cultura donde iba, para la cultura judía, incluso para los griegos, aquí esta palabra tiene otra acepción, que es prioridad en cuanto al rango. Prioridad en cuanto al rango. Y aquí se nos dice que Él es el supremo en la creación, el prototokos, ¿vale? Mirad, si fuese el primero en la creación, en Juan 8:58 dice, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, Él había sido creado antes. O sea, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de la progenitura, de ser el progénito. El primero no es el primero nacido, sino era aquel que recibía todo el derecho y la autoridad del Padre, el que era el heredero. ¿Vale? ¿Os acordáis de que Esaú vendió su primogenitura a Jacob, verdad? Fue el primer nacido, pero después la vendió, ¿verdad? Y de lo que estamos hablando aquí es que la herencia de la creación es para Cristo. Él tiene el derecho de controlar la tierra. Es el más exceso. Mirad, recordad o vamos a apuntar qué significa que Jesús sea el heredero de todo lo creado. Vamos a, por favor, acompañarme a Apocalipsis 5. Apocalipsis 5. La cuestión, como he comentado, el problema no era el que nacía primero, sino quién iba a ser el hijo distinguido, el que iba a heredar todo lo que poseía. Y aquí vemos que la herencia es para Cristo. Aquí en Apocalipsis 5, Dios está en el trono y el rollo está en su mano. Ese rollo que es el título de la propiedad de la tierra, sellado con 7 sellos, para que nadie lo pueda abrir sin que eso no sea evidente. ¿Vale? Versículo 2 del capítulo 5 de Apocalipsis. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? ¿Quién es el amo de la tierra? ¿Quién es el heredero del mundo? ¿Quién tiene derecho a controlar la tierra? Versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Y en el versículo 4 Juan dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. ¿Dónde está el primogénito? ¿Dónde está el principal? ¿Dónde está el heredero? Y versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David,
Ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Aquí está Cristo tomando el título de propiedad de la creación. Él reina como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mirad, desde el capítulo 6 al capítulo 19 de Apocalipsis, Cristo toma posesión de la tierra. Y en el capítulo 20 se ve como ya reina. Pero si seguimos en nuestro texto, el versículo 13, por favor. Mirad los sentimientos que hay en el cielo. Versículo 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre toda la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todo el universo repite que Él es digno. Él es digno. Él es soberano. Él es el heredero. Él es heredero. Y Satanás lo que quiere es que las personas tengan otra visión de Cristo. Que puede ser parecida, pero que no sea la exacta. Para que se aparten, ¿verdad? Como hemos comentado, aquí había una lucha con que la materia era mala y sin embargo aquí está diciendo que Él es el heredero de toda esa creación que es materia. Y Pablo continúa, versículo 16. Versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. No solo es el heredero, sino también el creador de todas las cosas. En Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Es sublime, tenemos a Dios, Cristo sublime. Dice que Él es, dice el versículo, intentaba buscar una ilustración y solo os voy a poner una ilustración de cuando se construye un edificio. Hay un arquitecto, ¿verdad? Un arquitecto que lo diseña. Hay una empresa de construcción que la reforma. Si después no hay un mantenimiento de esas instalaciones, de la fachada, se viene abajo, ¿no? O sea, tenemos un arquitecto que piensa cómo va a ser el edificio, alguien que la hace y alguien que la mantiene. Mirad, Cristo es el diseñador. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él. Él es el arquitecto de todo lo que nosotros vemos. Si una flor tiene hojas violetas es porque Él lo ha decidido. Porque es de Él. Él lo ha pensado. Dice que Él es el diseñador, pero dice que Él es el creador del universo. En la segunda parte de este versículo dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. En Hebreos 1:2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el creador. Él es el creador. Cuando miramos el universo y vemos las maravillas del universo, quedamos asombrados del poder de Dios. Así que Él es el diseñador, Él es el creador del universo, Él es el creador de los seres espirituales. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Son categorías angelicales que no sabemos con precisión. La palabra no lo dice. Son diferentes grados, serafines, querubines, pero lo que sí sabemos es que Cristo es superior a los ángeles.
En Hebreo 1, 7, 8 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, el cetro de tu reino. El que hace a sus ángeles espíritu. Él es el creador de los espíritus. Él es el creador de los ángeles. Él no es una emanación más. Él hizo todas las emanaciones. Y si esto no fuese suficiente con respecto a la creación, mirad lo que dice la última parte de este versículo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él fue el arquitecto, el que lo realizó, el propósito el propósito de la creación. En Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos inundados de referencia, ¿verdad? ¿Verdad que es tranquilizador saber que estamos en manos del Dios que ha creado todas las cosas, que ha creado cada célula de nuestro cuerpo, cada órgano de nuestro cuerpo? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo difícil para Dios? Él ha creado el universo. Parece que en el Sol caben más de 1000 y pico de millones de tierras. O sea, son cosas extraordinarias. ¿Nos vamos a sorprender porque transformara el agua en vino? ¿Porque le dijera al viento que se acalmara? Y esto es importante tenerlo en nuestro corazón, porque sabemos que estamos en sus manos y sabemos que para Él no hay nada imposible y sabemos que Él ha diseñado nuestro corazón, nuestro hígado, todo lo ha diseñado Él. No hay nada que a Él se le escape y esto nos debe de dar tranquilidad. Vemos en la creación dice que los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Es extraordinario. El hombre no puede llegar a pensar, pero nosotros sabemos quién lo ha diseñado, quién lo ha creado, quién lo sostiene, para quién es para su gloria, para la gloria de Dios. En el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, o sea, Él es eterno. Dice, y en todas las cosas en Él subsisten. La creación, dice en otra versión, y en Él todas las cosas permanecen. O sea, que Cristo es el garante de que este mundo no se va a ir, no quería decir una palabra que no fuese oportuna, ¿no? Pero que no se va a destruir, ¿vale? Porque Él es el que está sosteniendo. Es increíble, pero es cierto. Él es el creador, Él es el heredero de la tierra, Él es el sustentador, Él es... Será digno de adoración, será digno de exaltación. Él está en el control. ¿Lo estamos exaltando como Él se merece? Podemos llegar a pensarlo, ¿verdad? Pero está realmente en nuestro corazón. Lo ponemos en el primer lugar. Lo pongo en el primer lugar. Cristo es el creador y sustentador del universo. Cristo es supremo. Supremo en la creación. La creación, el sol está a miles de kilómetros de nosotros y nos da el calor suficiente, ¿verdad? Parece ser que la Tierra está ladeada, 23 grados, que hace que cuando se rote tengamos las estaciones. El aire que estamos respirando, el aire necesario, o de las plantas que transforman el anhídrido carbónico en oxígeno. Es todo. Nos comemos una naranja y las vitaminas van cada uno para su sitio. Es tremendo. Es tremendo.
Así que si Dios puede sustentar todo, ¿qué problema nuestro puede ser grande para Él? Él es creador, Él es sustentador, Él es heredero. ¿Y qué vino a buscar? ¿Con qué se maravillaba cuando estaba aquí en la tierra? Se maravillaba con la fe de la persona, con la fe del centurión, con nuestra fe, con que descansemos y digamos, tú eres Dios, estás en el control, no veo la salida, pero en ti espero. Así que debemos de tener en nuestra mente, en nuestro corazón, esa imagen del Supremo Cristo, porque Él es creador, porque esa imagen va a hacer que, porque está en juego las almas de muchas personas, el tener un concepto adecuado de cómo es Dios. Y el ser humano, parte de esta creación excelente, cayó en el pecado. Y esta es la situación de la humanidad. Dice en Romanos 8:19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque el anhelo ardiente de la creación, de esta creación que hemos hablado, es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios. La nueva creación, su iglesia. Y este sería el tercer aspecto. Hemos visto que Cristo es Dios. Hemos visto que Cristo es supremo en la creación. Y ahora vamos a ver que Cristo es supremo en la nueva creación. Supremo en la nueva creación. Los hijos de Dios, en la iglesia. Mirad el versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La nueva creación. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Él quién es? Cristo. Cristo que es Dios. Cristo que es creador. Cristo que es el supremo en la nueva creación. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Él es el que da el crecimiento en su iglesia. Él es el que trae a las personas. Él es el que da dones a su iglesia. Él es el que nos permite servir y ministrar unos a otros. Y a través de su palabra ir creciendo para edificarnos en amor. Así que Dios hizo una creación perfecta, pero el hombre pecó. Y Dios proveyó de una nueva creación, un nuevo pueblo, la iglesia, cuyo fundamento es la muerte y la resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. Pablo sigue aquí lidiando con los falsos maestros en Colosas, porque ellos, si no creían en la materia, no podían creer en la muerte y en la resurrección, ¿verdad? Dentro de lo que es la parte de la divinidad, ¿no? Así que Pablo indica que Cristo es el más excelso entre los muertos. No es el primero, sino el supremo. Y siendo el primogénito entre los muertos, Él tiene potestad para dar vida a todo aquel que cree en Él. Antes que Cristo hubo otras resurrecciones, pero no fue con un cuerpo glorioso, no fue estando ya en la presencia de Dios, ¿no? Así que Cristo es la cabeza de la iglesia, porque así Dios lo puso. Y Él es preeminente en todas las cosas. Mirad, la cabeza en un cuerpo, nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La cabeza es Él. La cabeza en un cuerpo humano es la que dirige
todo el cuerpo. Desde las acciones, incluso hasta el crecimiento lo da la propia cabeza. Y Cristo es nuestra cabeza. Lo dice el texto, Él es la cabeza de la iglesia. Él dirige el cuerpo para hacerlo crecer. Podemos leer en Efesios 11. Efesios 4:11. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, bueno, esto es lo que hemos leído antes. Después, no solo es a través del pensamiento, sino su espíritu nos controla. Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, Él hace que de nosotros surjan este fruto. Y también dice, tenemos en la mente de Cristo, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su propia voluntad. Así que todo va a un punto, mirad, todo va a un punto, todo va a la gloria de Dios, todo va a la gloria de Cristo, todo. Nosotros creemos que somos importantes en esta historia de la humanidad, somos actores secundarios muy secundarios. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido para su gloria. Y mirad lo que pone en el versículo 18 en la última parte. Para que en todo tenga preeminencia. Para que en todo tenga preeminencia. Este es el propósito. Para que el propósito es que sea preeminente en todas las cosas, las materiales y las espirituales. Así que no solo hemos sido creados por Dios, sino que hemos sido hechos parte de su cuerpo, el cual es la cabeza. Y realmente otra pregunta es, ¿Él es nuestra cabeza? Él es la cabeza de cada uno de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras decisiones están filtradas por su palabra. O vamos a Él cuando te cortas, vas a un botiquín, te curas y después cierras el botiquín. Tenemos el privilegio de ser parte del cuerpo de Cristo. Parte del cuerpo de Cristo. Que todo esto tiene que afectar a nuestras prioridades. Si nosotros vemos a Cristo como preeminente, como supremo, como cabeza de la iglesia, como el que gobierna, el que dirige, todo esto tiene que impactar en nuestras vidas. Todo esto tiene que impactar en nuestra vida. Hay veces que me resulta todavía curioso cuando los domingos pues hay partidos en esta ciudad y se ven a muchas personas vestidas del equipo en cuestión, ya sea del Betis o sea del Sevilla, en las paradas de autobús y en muchos sitios y no hay nada malo en ello. Pero sin embargo, ellos se están identificando con un equipo que, bueno, los jugadores están durante un tiempo y después no están, el entrenador está un tiempo y no está, además no hay una relación personal con ellos, sin embargo ellos se visten para identificarse y tal, ¿no? Y sin embargo nosotros tenemos un entrenador que va a estar con nosotros siempre, que nos dirige, que nos guía, que está intercediendo delante del Padre por nosotros, que nos dice una y otra vez, no temáis, seguidme. Y la cuestión que yo os planteo es, ¿nos ponemos nosotros la camiseta el domingo y después nos la quitamos o nos quedamos con la camiseta toda la semana, ¿verdad? Es importante mostrar a Cristo porque está en juego las almas de las personas. Es importante, ¿verdad? Es fundamental. Vemos a un Cristo creador, a un Cristo que sostiene todo lo que vemos en nuestro alrededor,
vemos a Cristo como Dios, vemos a Cristo cabeza de la iglesia. eh, y el último aspecto, y que nos llega a nosotros de forma vital, está en los versículos 19 y 20, en donde se nos indica que Cristo es el reconciliador del mundo. Él es suficiente para salvarnos. Estos falsos maestros enseñaban que era necesario añadir una serie de cosas, una serie de ritos, de cosas que tenían que hacer para poder ser agradable delante de Dios y llegar a la salvación. Y sin embargo, nosotros sabemos, y aquí lo indica, que Él es suficiente para la salvación. Mirad, versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo tiene capaz de reconciliar. Dice en el versículo 2.9, por cuanto agradó, el 1.19 dice, por cuanto agradó el Padre que en Él habitase toda la plenitud de Dios está en Cristo. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Él es el único suficiente para calmar la ira santa de Dios y darnos paz con respecto a Él. Cristo es digno de nuestra exaltación. No sé si se ha dado alguna vez en vuestra familia, pero cuando hay un problema familiar, que hay miembros de la familia que están peleados, que no se hablan, ¿verdad? Cuánto dolor y cuánta repercusión y qué lamentable situación. ¿Cuánto más si tenemos enemistad con Dios? Enemistad con Dios por toda la eternidad. Toda la eternidad bajo su ira santa. Tremendo. Y sin embargo, Cristo es suficiente para la salvación, para reconciliarnos con el Padre, para tener paz. Seguro que si alguien podría intermediar para arreglar ese conflicto familiar, estarías agradecido, ¿verdad? Cuánto más en Cristo, cuánto más en Cristo, cuánto más en Cristo, hermano. Cristo es Dios, Cristo es supremo en la creación, Cristo es supremo en la nueva creación, Cristo es suficiente en la salvación, Cristo es digno de nuestra adoración, de nuestra exaltación, ¿verdad? Y esta es la pregunta, ¿lo exaltamos en nuestra vida? ¿Lo exaltamos en nuestra vida? A veces venimos cargados de conceptos preconcebidos, ¿no? Y se nos quedan en la mente, ¿no? Y en Colosenses más adelante veremos que nosotros tenemos que despojarnos del viejo hombre, quitarnos lo antiguo y poniendo lo nuevo, su palabra, ¿verdad? Hay cosas que podemos estar haciendo que no son conformes, a la voluntad de Dios. Es idolatría todo aquello que hacemos que no es conforme a lo que el mismo Dios dice. O sea, si estamos quitando o estamos añadiendo a esa imagen sublime de Dios, no solo es idolatría una imagen, sino la imagen que nosotros tengamos que sea defectuosa con respecto a nuestro Señor y Salvador. Tenemos cosas que, como los huesos que hablábamos al principio, que son huesos que son venenosos, que
que el mundo está atrapado con ellos y nosotros puede ser que en algún caso estemos, ¿no? Pero nosotros tenemos ya cierto conocimiento. Yo recuerdo un perro que tenía, un dálmata, cuando era niño. Él se comía las bolas de cloro de las piscinas. Eran bonitas en apariencia, pero eran venenosas. Pero Sultán no tenía mucho conocimiento, pero nosotros sí lo tenemos, ¿verdad? Nosotros sí tenemos. Y es por eso también que entre nosotros en esta iglesia se fomenta el estar en estudios, estar creciendo en la palabra, para que podamos discernir, para que podamos agradar a Dios conforme Él lo requiere y, y, y le corresponde, ¿verdad? Qué lástima y qué pena cuando pensamos en muchas personas a nuestro alrededor que van detrás de una imagen y piensan que básicamente ahí se ha acabado todo. Cuando estamos viendo al Cristo que es el que va a abrir el rollo, que es el heredero, que es el Rey de Reyes, que es el Señor de Señores, que es el que nos llama hermanos, que es el que nos dice no temáis, que es el que nos guía, que es con el que estaremos con Él eternamente en gloria. Es tremendo, es tremendo. Es tremendo la fe que Dios nos ha dado y es tremendo que hayamos pasado de muerte a vida. Y ya es algo que tiene que responder cada uno de nosotros. ¿Qué vamos a hacer con esto? Con esta imagen sublime de Cristo, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar a un lado o la vamos a poner en el centro de nuestra vida? Y nosotros, y no sabemos el por qué, Dios nos ha dado esa fe. Pero quizá, y somos hijos suyos, pero quizá entre nosotros haya todavía aquí personas que estén escuchando esto y tenían una concesión de Cristo diferente. Y ellos estén siendo tocados por Dios, por su Espíritu Santo. Estuvimos el otro día en una boda, en la boda de Cristian, y hablando con un familiar, dice, yo he ido varias veces, él es católico, yo he ido varias veces a vuestra iglesia y tal, me gusta la alabanza y tal. Dice, y he estado 2 veces, me dijo, como 2 veces a punto, porque pensaban que Dios me estaba hablando. Que Dios le estaba hablando. Y Dios habla a los corazones de la persona. Y debemos de aceptarlo, ¿verdad? Así que si aún no has creído en Cristo, como se indica en 2 de Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos, os rogamos, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en Él. Dios mío, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Dios mío, tu palabra que no nos deja sin guía, no nos deja confundidos, Señor, sino tu palabra que es clara, tu palabra que muestra a Cristo como Dios, Cristo como Creador, Cristo como Supremo en la nueva creación y Cristo como suficiente Salvador. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo que llega a nuestro corazón y aplica estas palabras, Dios mío. Gracias por Cristo, que es nuestro modelo. Tú estás restaurando tu imagen en nosotros, Señor. Y gracias porque lo podemos hacer a través de tu Espíritu Santo, a través del modelo, Señor. Ayúdanos, Señor, a contemplarte tal como eres, Señor. A que estas palabras, Señor, estén en nuestro corazón, Señor. A que valoremos en su justa medida, Señor, la entrega de Cristo en nuestro lugar, siendo el Rey de Reyes, siendo el Creador, siendo Dios. Se entregó por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese plan extraordinario de salvación, en el nombre de Cristo.